Muy buenas amigos de Arcadia Zona 51, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, familia, hoy vamos a dar comienzo a esta serie de programas especiales dedicados al Mossad, al servicio secreto israelí. Y quién mejor para hablarnos del servicio secreto israelí, del Mossad, que algunos califican como la agencia de inteligencia más peligrosa del planeta. Y en sucesivos programas, como decimos, con nuestro querido invitado, vamos a ir desgranando qué es el Mossad, algunas de esas operaciones que lo han llegado le han llevado a recibir ese calificativo. Y tenemos con nosotros a nuestro querido amigo, codirector y director del canal Cabaleón, Guillermo Berman. Guillermo, bienvenido. Encantado de volver a estar aquí contigo. Ya hacía un tiempecito que no grabábamos juntos, así que imagínate, sobre todo con este tema tan apasionante como son los servicios secretos en general y en concreto quizás el más mediático junto con la CIA, que es el Mossad, ¿no? Correcto. Y si uno lo quiere deletrear correctamente, es Mossad Lemodim Ultafkidim Meyuadim, acortado Mossad, que simplemente traducido significa instituto, lo más parecido a lo que podríamos traducir al castellano. Como decimos, vamos a desgranar, ¿no? En una serie de programas, cada 2 o 3 semanas, vamos a poner un vídeo con una operación concreta. Como decíamos en privado, algunas de máximo nivel y otras de principiantes, ¿no? Visiones sencillitas, pero que también, de alguna manera, digamos que podrían, ¿no? Encerrar su complejidad, por así decirlo. Y yo creo que después, como terminemos con el Mossad, pues podremos tirarnos a la piscina y empezamos con la CIA, que también tiene. La CIA también tiene por dónde cortar. Guillermo, ¿cuándo se funda el Mossad? ¿Cuándo es el año oficial de fundación de este servicio secreto? Pues mira, comúnmente conocido, el Mossad se funda en el año 1949, que acontece justo después de la declaración de independencia del Estado judío de Israel. Pero lo dicho, eso acontece de forma oficial. De hecho, el Mossad es simplemente una continuación de lo que era el servicio secreto de la Haganah, que era los partisanos o el servicio de inteligencia que existía durante el mandato británico, previo a la declaración de independencia de Israel. Cabe mencionar, sobre todo, que una de las cosas que sí que hago mucho hincapié siempre es no solamente en desvelar ciertas operaciones que ya comúnmente se conocen, sino además desmentir bulos o añadiduras que se han ido propagando acerca de esas misiones, ¿no? Y luego, por supuesto, y si quieres el primer programa, lo iniciaremos, el primer programa dedicado a una operación concreta, lo dedicaremos a una operación que prácticamente no conoce nadie a nivel internacional, que seguramente os sonará a todos a chino, pero que fue muy real, ¿no? Y no voy a dar ninguna pista. Yo espero que estéis pendientes a cuando salga el primer programa, porque es una operación que además tiene una envergadura, pues yo lo voy a llamar acojonante, ¿no? Nadie se espera que esta misión precisamente fuese del Mossad, pero es así. Y al igual que mantengo eso en secreto, el Mossad ha mantenido muchas cosas en secreto, entre otras, como han mencionado, misiones fallidas, muchísimas misiones fallidas. Y lo que hace tan peculiar al Mossad, lo que le hace tan atractivo, digamos, a los ojos de las personas, el por qué se graban películas, documentales continuamente acerca del Mossad, es porque el Mossad es un grupo de inteligencia eh, que logra lo imposible. A priori, logra alcanzar un objetivo inalcanzable. Cuando otros servicios secretos se limitan a ir siempre a lo seguro, ¿no? Siempre se limitan a no cometer un error, a no dar un paso en falso. El Mossad llega a un momento en que se lanza a la piscina. Y el Mossad, la peculiaridad que tiene, que también la comparte en parte con la CIA, es la de depender única y exclusivamente del primer ministro israelí. Pues una de las peculiaridades que tiene el Mossad y que comparte con la CIA es la de depender única y exclusivamente del primer ministro. Y en muchas ocasiones ni siquiera
Es decir, la toma de decisiones no depende de ningún poder judicial. En cuanto al Mossad, ellos actúan y le rinden cuentas únicamente al presidente de Israel, al primer ministro, ¿no? Eso le da al Mossad una libertad de movimiento y sobre todo de actuación prácticamente sin fronteras, ¿no? Tienes que imaginar que no tienen que estar esperando a que un juez decrete una orden, dé por válida una acción paramilitar por parte del Mossad, ¿no? Sino que ellos rinden cuentas únicamente a un solo jefe y es un individuo, ni siquiera es un gremio, no es un parlamento al que ellos rinden cuentas, sino únicamente al primer ministro israelí. El Mossad no se inicia realmente en 1949, por eso he dicho que de forma oficial se, se inaugura ese servicio del Mossad en 1949, pero todo esto tiene un trasfondo bíblico. Y volvemos a entrelazar la temática que a mí me gusta, ¿no? El trasfondo bíblico es el siguiente. Si abrimos cualquier Biblia que tengamos en casa, en el libro de Números, capítulo 13, podéis apreciar que Moisés, por orden de Dios, envía 12 espías a la tierra de Canaán desde fuera, previo a entrar en esa tierra prometida. Moisés simplemente adjudica esa avanzadilla a, a 12 cabezas de las 12 tribus, ¿no? ¿Para qué? Pues para inspeccionar el terreno y para volver con información de inteligencia. ¿Cuántas personas están actualmente allí? ¿Cuántas tribus hay allí que nos puedan hacer frente? ¿Cuántos soldados? Un trabajo sobre el terreno de información. Es decir, el pueblo hebreo sale de Egipto, va a entrar en la tierra de Canaán, actualmente Israel, y previo a hacerlo, pues se les requiere que hagan un trabajo de información durante 40 días. Y de hecho, el tiempo que estipula el Mossad hoy por hoy para dar por válida una operación sobre el terreno y recabar información suele ser de 40 días. Según lo requiera, por supuesto, la emergencia o la urgencia que les pueda correr, ¿no? Hay operaciones que se han preparado en 4 horas o en 40 horas. Pero siempre se fija esa cifra. Y es que tiene esa peculiaridad, que tiene un trasfondo bíblico. Si os leéis la historia de los espías de Moisés, vais a entender que está relacionado. Y de hecho, fíjate en el propio nombre Moisés, que incluso entrelaza varias letras, ¿no? Entre Mossad y Moisés. Siempre hay una correlatividad bíblica. Todo lo que hace, incluso actualmente, el servicio de inteligencia israelí, al final siempre va a encontrar una respuesta o una raíz en los textos bíblicos de la Torá, ¿no? Que ellos igualmente siguen manteniendo, no a rajatabla, pero lo siguen manteniendo siempre muy presente, ¿no? Cualquier historia bíblica les sirve a ellos como de inspiración, ¿no? Y eso no acontece solamente en Hollywood, sino que acontece en la vida real. Como decía al principio, he escuchado muchas veces ese calificativo en varios documentales que califican al Mossad como el servicio de inteligencia más peligroso actualmente activo. ¿Por qué este calificativo, Guillermo? Pues es una continuación de lo que te estaba comentando antes. Ellos hacen lo imposible. Donde otros se limitan a ir paso a paso, donde otros servicios de inteligencia se limitan simplemente a ir a lo seguro, el Mossad en más de una ocasión lo que hace es preparar una operación que parece tan imposible que el enemigo a batir, entre comillas, el enemigo a batir, no cuenta con ello. Si yo ahora mismo te digo que dentro de 40 segundos voy a entrar por la ventana de tu habitación y tú sabes que tienes la ventana de la habitación cerrada, yo no voy a poder entrar desde fuera. Y encima sabes que yo estoy en Málaga y tú estás en Extremadura, tú haces el cálculo, 1 más 1 son 2, es decir, ni voy a llegar en 40 segundos a Extremadura, ni puedo entrar por la ventana porque la tienes cerrada desde dentro. Sin embargo, el Mossad lo logra. ¿Cómo lo logra? Tiene muchas opciones. Habiendo preparado de antemano
o habiéndose anticipado al momento de esta grabación y haber enviado una persona que se parece muchísimo a mí, si no es incluso un hermano gemelo que llevo ocultando durante mucho tiempo, y que además se aseguró anoche de que tú por dentro no puedas cerrar porque él desde fuera le ha introducido una llave maestra. Y lo logran. A nuestros ojos parece algo imposible. Luego todo tiene, por supuesto, su mecánica por dentro que consigue explicarlo todo paso a paso y todo parece mucho más razonable como un truco de magia. Lo que hace el Mossad al resto del mundo y de los restantes servicios secretos, nosotros lo podríamos comparar con la magia que hace David Copperfield. Oye, yo lo que sí he notado, a lo mejor lo he notado, es cosa mía, ¿no? Pero en relación a otros servicios secretos, yo opino que al Mossad lo tienen un poco como infravalorado, ¿no? Por así decirlo. Se le subestima bastante por el simple hecho de que son los israelíes. Y eso no solo en varias películas, sino en varios programas dedicados a espionaje y tal, sobre todo Estados Unidos, que es no sé si esto lo hacen cara al público o por guardarse ellos la imagen de la agencia más peligrosa del planeta o la más poderosa. Pero yo sí puedo decir que antes de hablar contigo, a mí siempre me ha gustado todo este tema y siempre he hablado muchas veces contigo en privado. A mí el Mossad, personalmente, siempre me ha parecido una agencia de espionaje que es para echarse las manos a la cabeza con algunas de las cosas que ha llegado a hacer, ¿no? Pero ¿tú opinas que se ha infravalorado o subestimado en ocasiones al servicio secreto israelí? Yo creo que a veces no se les subestima solamente, también se les sobreestima. Muchas veces uno piensa que el Mossad es capaz de acabar con cualquier injusticia, ¿no? Y no lo son realmente. Lo que pasa es que el Mossad, y vuelvo a entrelazar con la respuesta anterior, el Mossad suele saltarse tratados internacionales, suele saltarse incluso decretos de derechos humanos con tal de alcanzar un objetivo. El objetivo fundamental del Mossad, ¿cuál es? Y ahora el por qué realmente se le infravalora. El objetivo del Mossad es muy exclusivo también, y es hacer prevalecer la seguridad del pueblo judío a nivel mundial. Donde haya un judío en peligro, ahí estará el Mossad, y es a nivel global. Cueste lo que cueste, es a cualquier precio. Eso implica que volvamos a entrar en esa dinámica de antisemitismo moderno, ¿no? ¿Podrían hacer lo mismo por todos los demás ciudadanos del mundo? Bueno, sí, pero es que todo ciudadano del mundo tiene también un país que debería protegerle, ¿no? En caso de estar en peligro. Y son tópicos que se le achacan al Mossad, ¿no? El hecho de exclusivamente preocuparse por sus propios compatriotas y habiendo podido salvar a otros, no lo han hecho. Realmente ese es el punto clave, ¿no? Pudiendo el Mossad evitar ciertas catástrofes, no lo hacen, a no ser que estén ligadas a la seguridad de un conciudadano. Y ahí también estamos equivocados. ¿Por qué? Pues porque el Mossad también lanzó incontables avisos a países europeos cuando iban a acontecer atentados, ¿no? Pues porque ellos tienen escuchas, tienen oídos y ojos prácticamente hasta debajo de... Yo creo que llegan a la estratosfera y hasta el fondo del océano, ¿no? Ellos han dado muchos avisos de intenciones de atentados en Europa. Y no solo atentados islamistas. Cuando digo atentados, también estoy metiendo, por ejemplo, a ETA. ¿Vale? Entonces, el Mossad, teniendo infiltrados en muchísimas organizaciones terroristas, lo que hizo fue avisar y no se tuvieron en cuenta. Es evidente, a la vista está lo que aconteció en Londres, incluso en Madrid, en Barcelona, París, etcétera, ¿no? Podría mencionar aquí otras 20 ciudades, incluso Moscú. El, y ya lo mencioné en otra ocasión, muy, muy, muy por encima. El hecho de que uno reciba un aviso del Mossad, el hecho de tener que aceptar como agencia de inteligencia lecciones de otra agencia de inteligencia es, es muy, voy a llamarlo, o sea, esa agencia de inteligencia que recibe un aviso del Mossad, es muy triste el que otra agencia de inteligencia sea superior a la tuya.
Entonces, el hecho de tener que aceptar eso como derrota a nivel profesional cuesta muchísimo. De ahí también nace esa manera de infravalorar o de desprestigiar al Mossad, ¿no? O sea, hay que, como sea, hay que volver a revertir esa situación y decir, no, no pueden ser mejor que nosotros. ¿Por qué? Pues porque también además proceden de un país que realmente no ha encontrado nunca la tranquilidad ni la paz. No importa de quién sea la culpa, es un país que ha estado en guerra durante los últimos 70 años de manera continua y que siempre se ha venido reponiendo. Entre comillas, es un poco envidia, ¿no? El cómo ese país puede seguir generando un servicio de inteligencia tal cual. Pero claro, eso también responde al por qué tienen un servicio de inteligencia y para qué sirve. Precisamente para ganar esas guerras, ¿no? Que han ido batallando. Que también en esa guerra forman parte otro tipo de cuerpos especiales que tiene Israel, como el Aman, que es el militar, como el Shabak, que es el de seguridad interna, ¿no? El Shegut HaBitajón HaKlali, que es el Shabak, que internacionalmente se le conoce como Shin Bet. Y ahí voy a entrar en otra temática que también incluiré en los vídeos, y es la novelística, tener que diferenciar novela, ficción y no ficción. Pues porque yo, y creo que te lo mencioné fuera de micros, de muy pequeño uno leía libros, como por ejemplo uno muy famoso del Quidón que escribe Eric Fratini, que fue en España muy conocido ese libro. Sin embargo, no es precisamente el mayor experto para hablar del Mossad, cuando tenemos, por ejemplo, a Michal Barzoar, que escribe realmente acerca del Mossad con conocimiento profundo, como Ronen Bergman, con quien comparto apellido, y escribe de manera profunda, que han estado ligados a la dirección del Mossad. Sin embargo, lo que solemos leer nosotros, lo que nos ha llegado hasta ahora en España, en libro, siempre han sido novelas, prácticamente rozando lo novelístico. Y es algo que yo, y menciono muchas veces, hago mucho hincapié en que una novela no deja de ser una novela. Y ya lo dije también en el último programa de los cátaros con Paco. Una cosa son documentos históricos o personas que hayan estado ligados a esa historia y otra cosa son libros como tipos novelísticos. Entonces, que contengan parte de verdad, sin duda alguna, pero que sean toda la verdad acerca de una misión, pues por supuesto que no. Eso lo conocen las personas que han estado ligadas o que siguen ligadas a personas que están ligadas al Mossad. El Mossad llega a un punto en que las operaciones ocultas ya las dejan desvelar, pues porque pasados X años se pueden desvelar. Mientras tanto a ellos les perjudica. ¿Por qué? Porque mientras que no se genere una tecnología avanzada nueva con la que ellos puedan contar para no volver a repetir el acto de otra misión, a ellos les perjudica que se conozca cómo han perpetrado esa otra misión. Pues porque eso asienta un precedente y en el futuro cualquier enemigo del Mossad estará sobre aviso, si siempre actúan del mismo modo. De ahí la necesidad de que el Mossad tenga que reinventarse prácticamente cada año. Y de ahí que el Estado de Israel sea, junto con Corea del Sur, el Estado tecnológico mundial número 1 y 2. Siempre se lo están batallando entre los dos, porque están sacando continuamente tecnología nueva, avanzada. Y eso siempre va ligado a la tecnología militar. Y es la que ellos no pueden dejar de innovar. Es el ámbito que ellos tienen que estar continuamente llevando a cabo y ser siempre el referente a nivel mundial. Si no, cualquier otro va a estar sobre aviso. Y esto sucede pues precisamente por eso, porque Israel tiene muchísimos enemigos. Incluso, y entraremos ya en el tema de manera más profunda en su momento, incluso la propia CIA es uno de los mayores enemigos del Mossad. O sea, por un lado son muy amigos, pero por otro lado son extremadamente enemigos. Esto es algo, Guillermo, perdona que te corte, ahora que tú lo mencionas, me ha venido a la cabeza que no sé si, corrígeme si me equivoco, es una película que en su momento levantó cierta polémica en Estados Unidos, como fue Red de Mentiras, de Russell Crowe y Leonardo DiCaprio, como primero nos prestamos ayuda, ahora nos traicionamos, ahora lo echamos del país, ahora lo volvemos a llamar, ahora... Algo por el estilo, ¿no? Y uno de los mejores ejemplos es, por ejemplo, Múnich, la película Múnich, que habla de los atentados en Múnich contra los atletas israelíes. Sí, hay personas intermedias a las que el Mossad tiene en su nómina, pero que esas personas también se pueden volver en tu contra. ¿Por qué? Pues porque si llega un mejor postor, esa persona se va a vender al mejor postor. Y uno de los problemas que trataremos es precisamente Múnich, porque la película
es muy buena, es una producción muy buena, pero como toda película, deja atrás muchos detalles. No se pueden incluir todos los detalles, ¿no? Incluso situaciones personales que vivieron. Y es algo que, por supuesto, cabe mencionar, ¿no? Porque al fin y al cabo, incluso un agente del Mossad es un ser humano y ciertas decisiones cuestan tomarlas, ¿no? Sobre todo y ya puse a Raúl Casini en un aprieto también con esa pregunta, ¿no? Y le dije, si tú tuvieses la opción, teniendo en cuenta siempre un trasfondo dramático, si a tu abuelo lo hubiesen matado en el Holocausto y tú tuvieses la opción de viajar en el tiempo y te encuentras con un Adolf Hitler de 11 años por la calle, ¿lo matarías? Si sé, yo, si sé lo que viene después, sí. Yo Pero, sí. pero tú no habrías nacido entonces. En ese caso, tu Hostia, pues abuelo hubiese claro, claro. sobrevivido, hubiese Visto conocido quizás a así. otra mujer, hubiese tenido otros hijos. Pero Claro, sin visto embargo, así. sí hubiesen nacido. Si hubiesen nacido por mera cuántica. Porque si tú no hubieses nacido al haber cambiado el rumbo de la historia, tampoco hubieses podido viajar al pasado para matar a Hitler a cambiar el rumbo de la historia. O sea, todo esto es una paradoja. Sí, al final, Y en claro. el Mossad las decisiones se suelen tomar muchas veces así, ¿no? Incluso esa reunión de del 10.º hombre de la que habla la película Guerra Mundial Z, son decisiones que también se toman en el Mossad. Cuando 10 personas no están de acuerdo en algo muy peculiar o muy de una trascendencia importante, no se lleva a cabo. Esto también viene de la Biblia. De hecho, para realizar ciertos rezos eh, se necesitan 10 personas que recen juntas. Y esto tradicionalmente se ha llevado a cabo hasta los días de hoy y acontece también así en el Mossad. Ujú. O sea, ciertamente, muy curioso, son cosas que desconocía y mira que me he dedicado en los últimos tiempos a intentar, sobre todo desde este año y pico que llevamos tú y yo en contacto, me estás explicando cosas, contando cosas en privado y yo buscando, pero siempre, claro, es lo que tú dices, son muchísimos datos, muchísimos años de historia, porque fíjate el pueblo de Israel. Guillermo, ¿se ha acusado falsamente al Mossad en algún momento de algún asesinato, atentado, misión a lo Sí, largo de la historia? Sí, por ¿no? supuesto, sí, sí. Y no solo de asesinato, sino de algo peor aún. Se les ha acusado de escenificar atentados, por Lo que ejemplo. llamamos hoy falsa bandera, ¿no? Para que la gente nos entienda. Correcto. Cuando acontece un atentado y se le califica de falsa bandera, bueno, se lo podríamos adjudicar, esa falsa bandera se la podríamos adjudicar a cualquier servicio de inteligencia o a cualquier gobierno, ojo. Sin embargo, ¿a quién apunta siempre el dedo primero? Al Mossad. El por qué no lo entiende todavía tampoco a día de hoy nadie. Pero es cierto que cuando hay en Francia un atentado y se dice, oye, esto es un atentado de falsa bandera, yo te puedo decir que sí. Incluso yo mismo soy de la opinión que hubo varios atentados en Francia que eran de falsa bandera, sin lugar a duda. Pero ¿por qué se apunta al Mossad? ¿Por qué no apuntas al gobierno francés? Siempre se va a tener en cuenta eh, también ese tópico de que al Mossad le conviene que el mundo odie a los musulmanes. ¿Para qué? Pues para que Israel cobre mejor imagen de cara al resto del mundo y que los malos son los musulmanes. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Pues porque en Israel mismo viven más de 2 millones de árabes y todos son felices allí, ninguno quiere irse de Israel, con lo cual es una prueba clara e irrefutable de que la contienda que lleva a cabo el Estado judío de Israel con las zonas palestinas no dependen de las personas ni del odio que le tenga una persona hacia otra, sino que es un tema absolutamente gubernamental, es geoestratégico. El ciudadano de a pie no tiene culpa ninguna ni carga un odio hacia otro, a no ser, por supuesto, que haya tenido un precedente en cuanto que alguien ha matado a un familiar mío y era de origen árabe, o un israelí ha matado a un familiar mío y yo soy árabe. Por supuesto que eso genera un odio entre dos pueblos, pero esa magnitud que se trata de presentar en la prensa no está ligada a una falsa bandera del Mossad. Es muy cómodo echarle las culpas siempre al servicio de inteligencia israelí, pues porque es otra forma de desprestigiarlo y elevar tu propio servicio de inteligencia, ¿no? Bien, fijaos por dónde el servicio de inteligencia francés
ha detectado que el Mossad está tras un atentado en Toulouse. Para el servicio de inteligencia francés es una medalla de oro y para los israelíes es un trozo de carbón, llamémoslo así. Oye, yo te quería hacer, digamos, no sé si es la pregunta del millón, pero es una pregunta que yo siempre me he hecho porque lo he escuchado en varios medios, aunque tú ya en su día me diste una explicación, pero vamos, me gustaría que le diéramos un poquito de claridad, ¿no? A la gente que nos esté viendo. ¿Tuvo que ver cómo salió en algunos medios el Mossad, algo que ver en la muerte de Dodi Al-Fayed y de Diana, por supuesto? Mossad tuvo mucho que ver con esa muerte, pero no estuvo implicado en el acto de la muerte. Todo lo contrario, y yo creo que sería un buen inicio, ¿no? ¿Quieres que grabemos el primer programa acerca de Diana y el Mossad? Porque Exactamente, es pues una mira. historia que tampoco, casi nadie conoce. El Mossad estuvo implicado, pero os puedo avanzar que no estuvo implicado en el acto de matar a nadie, Y sino si que te, todo lo contrario y si te parece, en ese primer programa, aparte de desgranar y conocer la historia, vamos a ir analizando ciertos puntos que se han visto que no encajan para nada en la versión oficial con lo que se ha ido conociendo después sin lugar a dudas. con el paso del Sin tiempo. lugar a dudas. Es más, es un caso en el que no encaja absolutamente nada. Sí, De como principio a fin. uno ve tantos, ¿no? De los que hay por ahí, que no Sí, encaja sí. la. Pero el de Diana no encaja de principio a fin. O sea, esa falsa bandera, esa falsa bandera es evidente en ese caso. Sí, hay una contratación y no hay accidente alguno. Es un atentado terrorista, claro. Bueno, Un atentado contra la corona. lo dejamos aquí Sí, y en ese primer programa Diana exacto. y el Mossad. Oye, Guille, hicimos ese programa dedicado al 11S, pero no te lo pregunté y te lo tenía que haber preguntado en su momento. Se me fue, ¿vale? Pero ¿no avisó o llegó a avisar el Mossad o tenía conocimiento el Mossad de alguna sospecha de atentado contra las Torres Gemelas? El Mossad tenía, por supuesto, conocimiento de, de la intención de un atentado contra las Torres Gemelas. ¿Cuándo? No se sabía. Pero te puedo asegurar que, teniendo en cuenta que el Mossad se rige tradicionalmente por muchos acontecimientos bíblicos, te puedo asegurar que el día 11 de septiembre, precisamente, les tendría que haber sonado o haber saltado la alarma como fecha clave, ya fuese en ese año o anualmente ir fijando la fecha acorde a la fecha que te voy a mencionar. Y es que precisamente el 11 de septiembre, cuando caen esas dos torres, se celebra o se conmemora, se llora incluso, la destrucción de los dos templos de Jerusalén. Porque los dos fueron destruidos en esa misma fecha, solo con un par de cientos de años de diferencia. Es decir, el primer templo de Jerusalén cae, el segundo templo de Jerusalén cae, y entonces cada año se conmemora o se llora, se añora la destrucción del templo. Y precisamente el Día de las Torres Gemelas era cuando se conmemoraba o se lloraba la destrucción del templo. Y si alguna fecha les podía sonar, teniendo en cuenta que habían oído hablar de que iban a atentar, se les tendría que haber encendido una bombilla y haber pensado en que ese iba a ser precisamente el día. Y también vemos ya que hemos mencionado el 11, que en esa época, digamos que hubo una serie ¿no? Como de resurgimiento, ¿no? Del número 11, porque algunos eventos importantes que ocurrieron hace unos años tienen lugar un día 11, por ejemplo, también los atentados de Madrid, un día 11 también, por ejemplo, digamos que es un número que en aquella cultura tiene mucho significado, ¿no? El número 11. Y sobre todo en el caso del 11 de septiembre, el- está también ligado a las dos torres en sí. Fíjate que el uno y el uno hacen dos torres, ¿no? Y es otro de los simbolismos. Yo creo que las personas que trazaron todo ese plan tiraron muy fino, fueron trazando punto por punto cada detalle, por supuesto con ayuda desde dentro. Por eso te digo que cuando uno intenta implicar al Mossad en el 11S, olvida que quien realmente tenía todas las papeletas de poder llevarlo a cabo era la CIA. Ah, también se ha llevado a implicar al Mossad en el 11, en el 11S.
Sí, se ha llegado a mencionar que, claro, que un magnate judío le sacó un seguro a las Torres Gemelas, Sí, y es cierto, cierto. cierto que se le sacó, pero bueno, eso no implica al Mossad, y mucho menos el Mossad es un servicio secreto que se cura muchísimo en Bueno, seguridad en cuanto a eso. es lo que te iba a decir, tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos no viven precisamente 3 ni 4 judíos. Una gran parte de la población estadounidense es de religión judía y profesa, ¿no? La religión judía, oye, digamos que por méritos propios se han convertido en personas que son millonarias, personas que saben gestionar sus negocios, porque históricamente el pueblo judío tiene fama de buenos banqueros, buenos comerciantes, o sea, gente de hacer dinero, ¿no? O sea, aunque, por desgracia, la historia no haya sido muy benévola con ellos, ¿no? Por así decirlo. No la historia, los acontecimientos. Sí, lo que uno olvida es que todo español que reside en el extranjero, por ejemplo, no es monárquico. Y eso es lo que se le achaca a los judíos de Estados Unidos, que a los judíos de Estados Unidos pues sean pro Israel y pro Torá, ¿no? Pro judaísmo. Yo creo que en su gran mayoría todo lo contrario. Todos los judíos millonarios de Hollywood, yo creo que exceptuando a Steven Spielberg, que él sí tiene una tendencia, digamos, pro judaísmo o pro religiosa dentro de lo que cabe, el resto son judíos que son anti-Torá, anti-Biblia y anti-Estado judío de Israel. Sí, porque recordemos, ya que lo has mencionado, que Steven Spielberg, ya lo contó Carlos Dueñas, en un principio se negó a hacer la película de ET porque decía que contaba la vida de Cristo. Contaba la vida de Jesús y él eso, Correcto. debido a su religión, no podía hacerlo. No podía hacerlo. O sea, él es el que más se puede aproximar un poco, ¿no? Pero el resto de los miles de actores y centenares de directores que hay en Hollywood de origen judío, no son precisamente pro Israel y pro judíos. Son todo lo contrario. Así que por ahí tampoco, eso sigue siendo lo mismo, un tópico, un bulo, que algún día pues saldrá descubierto, ¿no? Pero mientras se siga usando, también se seguirá ensuciando no solo la imagen de un judío religioso, que es el que menos culpa tiene en ese momento, sino que se ensucia la imagen de un servicio de inteligencia, de un país entero y de cualquier turista judío que te puedes encontrar por el mundo. Existe un pueblo en la Comunidad Valenciana, cuyo nombre no recuerdo o de cuyo nombre no quiero acordarme, que tiene vetada la entrada, y es verídico, la entrada a ciudadanos con pasaportes israelíes. Es decir, un Venga ciudadano ya, israelí no puede alojarse en ese pueblo. Y eso en España es constitucional acorde a ese pueblo. venga No es ya. ningún chiste. ¿En serio? Así que tienes que imaginarte quizás a un chico de 18 años israelí que viene de vacaciones a Barcelona, pasa por Alicante y por Valencia y pasa por ese pueblecito, para en una gasolinera para comprarse una botella de agua y va a pagar con tarjeta de crédito y el dueño de la gasolinera pues ve que se llama Moshe Dayan. Y lo mismo se le enciende la bombilla y dice, oye, ¿tú eres israelí? Sí, sí. Dice, pues entonces no puedes echar gasolina aquí ni beber mi agua. Tienes que abandonar el pueblo. Personas non gratas. Siglo XXI, año 2021 en España. Y esto es por el motivo que nos contabas ahora mismo, ¿no? Que todavía existe ese. Político, absolutamente político. Por el, sí, ese eterno conflicto palestino-israelí. ¿Hay algún artista o famoso que si tú mencionas ahora mismo que es judío, la gente se sorprende? ¡Wow! Miles. Hay muchísimos, sí. Hay Y que muchísimos. incluso De hecho, bueno, los que digamos más que te lo que pueden. Los digamos que a que priori. lo ocultan entre comillas, ¿no? Digamos, no por temor, iba a decir, pero No, no lo cantan a los cuatro vientos, ¿no? Pero, por ejemplo, todos conocemos a. Todos conocemos. Conoces perfectamente el actor de. Ay, ¿cómo se llama la serie? Los vigilantes de la playa, ¿no? sí, David Hasselhoff, por ejemplo, ¿no? Es el coche fantástico. Es que, claro, sí, sí. muchísima gente, ten en cuenta que hay mucha gente Es que sí tiene judío, es cierto, judío. claro, tiene prejuicios hacia los judíos, pero no se da cuenta que lleva ropa judía, que usa tecnología judía en sus móviles y que encima ve series y películas con actores judíos y directores judíos y no lo sabe, como Scarlett Johansson, eh, como Harrison Ford. O sea, estamos hablando de actores que uno no podía ni imaginar, ¿no? Harrison Ford es el Indiana Jones de toda la vida. ¿Cómo va a ser judío? O sea, tú imagínate hasta qué punto llega. Incluso, y este sí que te va a sorprender, bueno, creo que sí que lo mencioné ya una vez, Bob Marley, su abuela es judía.
El No, hijo de Bob no. Marley, uno de los hijos de Bob Marley, hoy día vive en Israel como un judío pleno. Sí, lo Eh, mencionaste cuando hicimos son, el segundo programa de los nazis con Pedro, creo que lo mencionaste en privado, no en el programa, en sí, privado. sí. Ahora me ha venido. Sí, Claro, sí. tú imagínate que son cosas que no podemos imaginar, ¿no? El decir, oye, pero yo eso no lo imaginaba. Digo, claro, te gustaba Harrison Ford, ya no te gusta, ¿verdad? Porque es judío. No podemos cambiar la percepción de ciertos acontecimientos solamente porque una persona ahora de repente, pues yo pensé que era escocés, pues resulta que es judío. No lo quiero cerca, pero ¿qué tiene que ver? Sigue siendo la misma persona, el mismo actor, hace las mismas películas. A ti no te va a hacer ningún daño. Y lo que siempre ocurre y lo que uno no sabe es que luego ese tipo de personas son incluso anti-Israel, anti-judíos y son judíos, que es lo que más nos puede llegar luego a sorprender, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que. ¿Y en España, Guillermo? Julio Iglesias, Julio Iglesias, no jodas. Iglesias, no es broma, Julio Iglesias. No, sí, me río porque, coño, no me lo esperaba. Digo, venga, Julio Iglesias. Es que no me ha venido la imagen de Julio Iglesias leyendo en la sinagoga, ¿vale? Y tocándose Vamos aquí. Sí, Oye, son curiosidades, ¿no? Ya te digo que independientemente de que uno sea musulmán, judío, cristiano, hindú, ¿qué más da? Lo peligroso es ligar la procedencia de una persona, la procedencia o la etnia de una persona, ligarla a un conflicto político bélico como el de Israel-Palestina. No se debe, ¿no? Otro de los clichés que hay siempre detrás es el supuesto asesinato contra Jesucristo. Eso siempre se les va a achacar a un judío. Pero si uno se para a pensar, ¿a ti no te gustaría que te echasen la culpa por las matanzas que organizó Hernán Cortés en Sudamérica? Pues un judío tampoco quiere que tú le eches en cara una traición contra Jesús. O sea, ¿qué tiene que ver hoy día esa persona con lo que aconteció hace 2000 años? Nada, cero. Y es algo que sí que está en el aire siempre, ¿no? oye, ¿y en España ha realizado el Mossad alguna misión en España? Sí, claro, claro. Y de hecho, si quieres, porque tenemos que hacer un programa aparte, te voy a decir hasta una empresa en España que es una subcontrata del Mossad en España, actualmente. Sí, pues Y actúan acorde a la ley, con todas las de la ley. como van a ser varios programas, pues ya iremos también Sí. tratando. El primero, ya decimos a la gente que va a ser Lady Di y Dodi Alfayet. Oye, ¿y el Servicio Secreto Español cómo ve al Mossad? Bueno, Servicio Secreto Español. Los españoles, ¿cómo? Yo, yo creo que ni lo ve. Y lo ve. Yo creo que ni lo ve. No, hombre, es un servicio secreto que tendrá también sus miembros, ¿no? Y que dedican su vida a ese trabajo, por supuesto que sí. No se puede desprestigiar ni al servicio secreto portugués tampoco. O sea, no se trata de eso. Se trata simplemente de que yo creo que sí, que tienen las limitaciones que tiene el servicio secreto en España es muy por encima de la que tiene el Mossad. O sea, esa libertad de movimiento de la que goza el Mossad, prácticamente ninguna otra agencia tiene ese alcance, ¿no? Y la española, pues, por desgracia tampoco. Quizás nos hubiese venido bien en alguna que otra ocasión que hubiesen tenido un poco más de libertades, ¿no? Pero por desgracia no es el caso, ¿no? Bueno, pues Guille, si te parece, lo dejamos aquí, yo creo que como origen, ¿no? Para contar un poco el origen del Mossad, qué es el Mossad y situar bien a la gente para que sepan de qué vamos a hablar y sean conscientes, ¿no? De la envergadura del servicio secreto del que les vamos a hablar, porque como decimos, mucha gente se piensa que al ser el servicio secreto de Israel es un servicio secreto modesto, pequeñito de un país, pero realmente es que si te pones a investigar como yo he hecho, como yo leí, que todavía, como digo, hay muchísimas cosas que ha mencionado Guille y yo no tenía ni idea. Y mira que llevo viendo series, documentales, leyendo libros, y aún así no termina uno de enterarse de todo. Como digo, la gente se va a sorprender de lo que es realmente el Mossad, de dónde llegan los tentáculos, por así decirlo, del Mossad, y de en qué operaciones estaba incluso involucrado el Mossad, que como dice Guille, muchas veces nos vamos a echar las manos a la cabeza porque yo he leído dos o tres que ya te digo que yo cuando lo digo, pero esto no puede ser que estuvieran aquí involucrados, así que
Lo dejamos aquí y nuestro primer programa va a ser, como hemos dicho, Lady Diana y Dodi Al-Fayed en ese asesinato, atentado, accidente, entre comillas, como queramos llamarlo. ¿De acuerdo, Guille? Muchísimas gracias a ti y hasta la próxima. Pues familia, ha sido todo un placer pasar este ratito con vosotros y con Guillermo Berman. Recordad que abajo en la descripción tenéis el enlace a Cabaleón, un canal muy interesante en el que Guille nos obsequia con una sabiduría y unos conocimientos que siempre vienen bien y que siempre son realmente sorprendentes. Así que familia, muy buenas noches y un abrazo a todo el equipo que formamos Arcadia Zona 51.